Vale, bueno, este video lo quise hacer un poco para darle algunas recomendaciones o pistas de eh, cómo haría yo el trabajo, ya que es un trabajo bastante extenso y de mucha investigación y de síntesis de todo lo que vean en no solamente el material sugerido, sino lo que puedan conseguir en material de revistas arbitradas, que siempre es la mejor recomendación, o mejor dicho, yo diría la única recomendación para buscar material importante para investigación, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a retomar lo que sería la actividad como tal de lógico-matemática y de la lectoescritura. La idea de esta actividad, en líneas generales, con lo que es el cronograma académico, es que ustedes entiendan y recuperen información que vieron en neurociencias sobre los procesos de la lectoescritura y la lógico-matemática. Y que además entiendan y recuperen información que vieron en psicología del desarrollo, ¿vale? Sobre las etapas de aprendizaje de la lógico-matemática y de la lectoescritura, para finalmente sintetizar todo eso y unirlo a material sobre evaluación psicológica y evaluación neuropsicológica para entender lo que serían estos procesos desde una mirada multidisciplinaria y desde una mirada analítica para después su abordaje en aula, ¿vale? Y no solamente su abordaje en aula, esto también les va a servir, por ejemplo, a aquellos que quieran dedicarse a la clínica, pues para el abordaje de la clínica en general. Básicamente, les pongo que el trabajo va a ser de 5 o 6 personas, ya que van a requerir de analizar y leer mucho para lo mismo. Y les pido que hagan un video así como el que yo les envío de clase utilizando el material de Zoom. Recuérdense de este material que les había dicho al inicio de clase, zoom.us, que es las videoconferencias que pueden grabar. Pueden estar cada quien en su casa o en diferentes partes, no todos tienen que estar en Caracas. Y recuérdense que, bueno, lo descargan aquí, cliente de reuniones, ¿vale? Y aquí le dan a descargar y después, pues bueno, se les abre las opciones de hacer las videoconferencias y grabarlas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Un video en donde expliquen primero qué es la lectoescritura y la lógico-matemática como dos funciones principales enseñadas desde lo más básico en el colegio y desarrolladas a lo largo de pues la vida educativa del ser humano, ¿vale? Esto lo pueden hacer muy cortico, o sea, un concepto que es la lectoescritura, otro concepto que es la lógico-matemática. Después, ¿cuáles son las áreas del cerebro involucradas en ambas? Y que den un ejemplo de cómo funcionan. En otras palabras, que mencionen las funciones de dichas áreas. Ustedes tienen en la materia de neurociencias, de neuropsicología, ustedes ven, ¿vale? Todo lo que es el tema de las áreas de Brodmann. Recuérdense que Brodmann hablaba de que nosotros tenemos, bueno, primero partíamos, mejor dicho, de Luria, que Luria nos hablaba, ¿verdad? De que nosotros dentro de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, pues nosotros tenemos diferentes áreas que se encargan de diferentes funciones. Están las áreas primarias, que usualmente son las de recepciones de estímulos, por ejemplo, las áreas primarias visual, auditiva, gustativa, etcétera, 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 que tienen localizaciones muy particulares en el cerebro, ¿vale? Y que estas áreas son por donde yo recibo toda la información. Después tenemos áreas secundarias del cerebro en donde se procesa esa información, se traduce en otro tipo de estímulos que van después a las áreas terciarias, que son las que dan comprensión de esos estímulos percibidos y las que traducen en acciones, ya sea, o entendiendo, mejor dicho, acciones como no solamente pensamientos, sino en conductas que nosotros llevamos a cabo, ¿vale? Cada uno de los procesos de la actividad, el proceso de lectoescritura y el proceso lógico-matemática, siguen este funcionamiento o esta lógica de las áreas de Luria, ¿vale? Voy a buscarles por aquí Luria. Luria. Imágenes, cerebro. Uh -huh.
Donde tenemos las áreas de Luria, bla, 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 bla. Ajá, vale, fíjense. Este es el más sencillo de todos, en donde, pues bueno, nada, nos habla, nos los divide de una manera muy básica, en donde las primeras áreas se encuentran en lo que es la parte más central e interna del cerebro, incluyendo el cerebelo, ¿vale? Que esas son las áreas primarias donde yo recibo la información. ¿Y por qué las coloco aquí? Porque acuérdense que al cerebro le llega toda la información a través de los nervios del cuerpo. ¿Y por dónde entran los nervios? Por la espina. ¿Y por dónde queda la espina? Por aquí, por el tallo cerebral. Entonces él coloca en esta imagen muy básica lo que serían esas áreas. Después las áreas secundarias que se encuentran ya en todo lo que es la parte posterior del cerebro, lo que es cerebro o lóbulo occipital, el lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal. Y después las áreas terciarias o de análisis de más complejas del pensamiento, que serían las áreas del lóbulo frontal y algunas del lóbulo parietal. Esto es un análisis muy básico realmente de lo que serían las áreas de Luria y por ende ustedes tienen también lo que sería los cerebros de Brodmann o las áreas de Brodmann, vamos a buscárselas aquí, Brodmann, en donde, pues bueno, él, como ven aquí, habla de funciones ejecutivas, funciones motoras, somatosensoriales, de atención, visuales, de memoria, regulación emocional y del sonido. Estas áreas de Brodmann, que ustedes las ven en neurociencias, es lo que yo más utilizaría para hablar de cuáles son las funciones involucradas en la lectoescritura y la lógico-matemática. Ustedes tienen muchísimo material que les coloco aquí abajo, muchísimo, muchísimo material. Yo me decantaría por ver no solamente este libro de aproximación neuropsicológica a los trastornos de la lectoescritura, sino este de matemática y neurociencia y este, evaluación neuropsicológica del aprendizaje en las matemáticas y de la educación en la educación básica. ¿Por qué? Porque nos habla de las funciones. Y al ustedes emparejar esta información con lo que tienen en neurociencias, que también hay mucho material en internet, con las áreas encargadas de cada una de esas funciones, pueden hacer un mapita muy bonito que englobe, pues, vale, cuáles son las funciones principales en cada uno de ellos, siguiendo lo que es el principio de Luria de las unidades. Es decir, entendiendo que la primera función va, o la primera área de funciones que van a mencionar de Brodmann y Luria son completamente diferentes, quiero dejarlo claro si hasta ahora no se ha entendido. Las primeras áreas funcionales pues van a ser las que reciben estímulos, tal cual como dijese Luria pues en su teoría de las áreas o el modelo funcional de Luria, ¿vale? Después pasamos a lo que serían las áreas secundarias y entonces mencionarían cuáles son las funciones de esas áreas secundarias y después pasaríamos a las áreas terciarias y mencionarían cuáles son las funciones, según Brodmann, de esas áreas terciarias. Les voy a poner un ejemplo. Uno muy básico, realmente no es completo, pero para que pues entiendan lo que es el proceso. Primero y principal, cada una, la lectoescritura y la lógico-matemática, entran por el área primaria visual que se encuentra en el lóbulo occipital. Déjenme ver si puedo pintarles aquí algo. Vamos a ver. ¿Se ve? No sé si se ve. No, nada más me permite hacer comentarios aquí. Áreas primarias del lóbulo occipital, ¿vale? Que según Luria sería, de nuevo, como áreas primarias. En esas áreas primarias, pues yo recibo lo que son los estímulos de color, de forma, de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sería la función de estas áreas. Después yo paso a lo que sería las funciones secundarias, ¿ok? Las áreas secundarias o funciones secundarias, que es la que me da entendimiento de, esto es profundidad, esto es color, esto es tal. Las áreas primarias usualmente están, para que ustedes lo vean, de esta forma están más ligadas a los nervios, a las sensaciones. Entonces es donde yo recibo el estímulo. Ahí todavía no se da un análisis en el cerebro de qué es ese estímulo. Entonces, por ejemplo, yo tengo áreas en el occipital que me reciben los estímulos de color, áreas que me reciben los estímulos de sensaciones,
de otras sensaciones visuales, profundidad, etcétera, pero no le doy entendimiento hasta que paso a las áreas secundarias que me dan pues un análisis más complejo. Esto es el color tal, esto es profundidad, esto es textura, esto es etcétera, etcétera. De ahí pasaría entonces a otras áreas de asociaciones, ¿vale? Que donde encuentras tanto áreas secundarias como terciarias de asociaciones de esos estímulos. Esto es profundidad, esto es masa, esto se relaciona a peso, el peso tiene un número particular, el número se escribe de esta manera en este espacio particular, que es lo que es la lateralidad, por ejemplo, etcétera y tal. Y después yo paso a las áreas terciarias de comprensión, en donde pues analizo esa información. Bueno, cuando yo estoy sumando estos dos números, ¿qué pasa? Los conceptos de suma, más abstractos, etcétera, ya están en las áreas terciarias. Eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan, que me expliquen cuál sería esa lógica, que hay muchísimo material en internet para que lo vean, ¿vale? Y cuáles serían esas funciones, porque al entender esa lógica y esas funciones es que yo puedo hacer el siguiente paso, ¿verdad? Que sería cómo podemos intervenir para el desarrollo y mejoramiento de esas funciones. Entender no solamente cuando alguien está fallando en esas funciones va a tener problemas en los procesos de lógico de matemática y de lectoescritura, sino también cómo yo puedo ayudar a reforzar esas áreas para ayudar en ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Mencionen también qué test conocidos existen para evaluar dichas funciones. Yo tengo mucha información sobre eso, aunque ustedes también los pueden conseguir. Ahí, déjenme echar para atrás en esto. Ahí, pues bueno, yo tengo aquí muchísimo material que me lo pueden pedir si les hace falta, pero también tienen ustedes, vamos a ver acá, ustedes tienen en internet mucha información de, bueno, cuáles son los test para la evaluación de esas funciones, en específico de las funciones visoespaciales, de las funciones de lectoescritura, de comprensión lectora. Hay muchas que ustedes ya han visto en la carrera, tanto en neurociencias como en psicología cognitiva, ¿vale? El WISC es uno de ellos, hay funciones que se evalúan desde ese punto. Hay el Luria-DNA también evalúa estas funciones, pero la idea es que me digan, porque no todos los test evalúan por completo esas áreas, sino que me digan cuáles son las más conocidas, las que ustedes tienen y cuáles son las funciones de ambos procesos que se evalúan con esas pruebas. Y por último, algo que me parece súper interesante de conocer, que sería mencionar un programa a nivel mundial que exista para el desarrollo de dichos procesos. Hay muchísimos de lectoescritura que me interesa que los conozcan un poco y los vean y me mencionen alguno y de por qué sirve, o sea, en qué se basa para ello. Mira, sirve porque se adhiere a estas funciones que son las más básicas, o sirve porque permite con información que ya se tiene, pues completar otra información de otro proceso, y eso es lo que yo quiero que ustedes pues se lleven de este tema, ¿vale? La fecha final de entrega sería el 15, miércoles 15, van a tener casi una semana entera para hacerlo, y mi recomendación es que se dividan los puntos, ¿vale?, de lectura para que puedan hacer un análisis de lo mismo. Hay mucha información para leer, pero sé que van a poder hacer un trabajo fenomenal, ¿vale? Entonces, bueno, ya con eso cerraría lo que es este video de pistas, para que ustedes hagan el tema, ¿vale?